porque la hemos leído. Es una historia que conocemos muy bien, es una historia que nos gusta porque es de las partes que ya conocemos, la capital de un país que todavía existe actualmente y que nos llena de emoción saber de él. Algunas de las cosas que nos están descritas no nos las podemos imaginar, pero bueno, hace un instante me preguntaba alguien, ¿de qué va a predicar? Y yo le dije, de la Biblia. Y luego ya le dije, no, de Hechos. Y dice, ¿por qué de Hechos? Y digo, porque Hechos habla de la iglesia dinámica, de la iglesia activa. Y pues Dios nos está llevando hacia ese punto, ser una iglesia dinámica, ser una iglesia activa. Luego todavía el joven varón me preguntaba, ¿pero qué más? Digo, no, ya, hay 4 temas ahí, nada más voy a poder tomar uno. Voy a tomar el que es más, el que me pareció más adecuado en este momento. Posiblemente más adelante tomemos los demás, pero vamos a tener una oración. Señor Dios Padre Celestial, ayúdanos en este momento a poder explicar, Señor, las grandes maravillas que tiene tu palabra, que nosotros estemos entendidos de que es tu palabra y que tu palabra tiene que ser, Señor, disfrutada, tiene que ser analizada, tiene que ser meditada, tiene que ser aplicada, tenemos que ser obedientes a lo que en ella hay. Señor, no queremos modificar, no queremos trastocar, queremos simplemente leer y simplemente disfrutar de lo que ahí está establecido. Te agradecemos por los hombres que componen esta historia y te agradecemos porque esta historia está escrita en esta porción de tu santa palabra. Te solicitamos que, Señor, tú nos hagas entendidos de todo ello y que nosotros podamos, Señor, replicar en nuestras vidas lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que yo encontré y que quisiera compartirles es que este pasaje no, lo vimos cortado, pero vamos a ver un poquito más. Desde el versículo 16 y hasta el versículo 34 nos habla de una sola cosa. Debemos glorificar a Cristo. Todos debemos glorificar a Cristo en nuestras vidas. Y nosotros nos preguntamos cómo poder hacer eso. Ayer estuvo, para mí fue de mucha bendición la sesión de preguntas y respuestas. Yo sé que muchas preguntas se quedaron por ahí, que muchas quisiéramos haber hecho, pero estábamos limitados por tiempo. Entonces, desgraciadamente el tiempo nos limitó, pero lo que tuvimos fue una verdadera bendición. Tenemos que recordar, saben algunos de mis muchos defectos. Uno de mis muchos defectos es que me gusta la historia. Y si es la historia de la Segunda Guerra Mundial, es la que más me gusta. Otra historia que me gusta es la historia del cristianismo. Hace ya algunos años, un hombre, Carlos Finney, como que le empezó a interesar, ¿qué es eso de la iglesia? ¿Qué es lo que ven ahí en la iglesia? ¿De qué se trata lo que hacen en la iglesia? Él era abogado, él era un joven abogado, recién había egresado y empezó a interesarse, a curiosear, y posteriormente consiguió una Biblia y empezó a hacer lecturas e investigaciones sobre la Biblia. En el otoño de 1821, él decidió reconciliarse con Dios. Él decidió reconciliarse con Dios. Después de esto, todavía pasó tiempo para
una entrega total y absoluta hacia Él. Luego se dio cuenta de algo que en este tiempo ya nos parece común. Tus pecados han sido perdonados, mis pecados han sido perdonados. A nosotros se nos hace muy común porque lo oímos, lo repetimos, lo sabemos, lo conocemos, lo transmitimos y se nos hace común. Para él fue una maravilla saber, mis pecados han sido perdonados. Es una maravilla que mis pecados hayan sido perdonados. Entonces, cuando él se dio cuenta de lo sorprendente y maravilloso que era esto, él no pudo parar de hablar y hablar y hablar y hablarles a otros y decirles, el Señor Jesucristo quiere hacer lo mismo contigo. Eso es una historia que fue sorprendente para él. Él se dedicaba a ser abogado y dice, esto no es importante. Importante es Jesucristo, importante es servirle a Él. Parece una historia muy antigua esta. Parece una historia 1800, ya no es algo actual. Eso no se da en nuestros tiempos. Y déjenme decirles, hace pocas horas tuvimos personas aquí que han hecho eso. No voy a mencionar los nombres, ustedes platicaron con algunos de ellos. Y él estaba tan convencido de lo maravilloso que era tener una relación con Dios, que se dedicó a compartir el evangelio y el resultado fue algo impresionante. Tenía éxito en todos los lugares donde él iba. ¿Por qué? Porque decidió otra cosa también. En todo voy a depender de lo que hace el Espíritu Santo de Dios. En todo voy a depender de la acción de Él en mi vida. Nosotros nos damos cuenta aquí, nosotros hemos leído, se nos hace muy conocido, aquí viene la escritura para quienes la leyeron originalmente y nos damos cuenta, Atenas, centro de la cultura, en ese tiempo, centro de la cultura, podríamos decir de la filosofía en este tiempo, llega un hombre que se llamaba Pablo y él no tuvo problemas con judíos ahí, ni siquiera tuvo problemas con los judaizantes. Se enfrentó en esa ciudad a la comunidad intelectual, ni siquiera pudimos pronunciar, ¿verdad? Estamos igual que los que no pronuncian. Ni siquiera pudimos pronunciar apropiadamente las corrientes filosóficas existentes en ese tiempo, porque para nosotros son desconocidas. Entonces, con ellos, con los intelectuales, fue con quien él se enfrentó. Y había una tentación ahí. Pues ellos sí saben. Ellos son los intelectuales. Hemos tenido esa situación aquí mismo. Ustedes se acuerdan, yo me acuerdo. Hemos tenido esa situación y la seguiremos teniendo. Le bajo 2 rayitas al mensaje. Ellos saben mucho, yo no sé tanto como ellos. Le disminuyo la intensidad del mensaje. El mensaje no se puede disminuir, el mensaje es el mismo. El Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y salvar lo perdido. No lo podemos disminuir, ese es el mensaje. Él está ahí en la ciudad y se encuentra en el Areópago con una inscripción que le llama mucho la atención. Al Dios no conocido, podríamos decir al Dios desconocido. Comienza su ministerio como siempre lo comenzaba, con la estrategia ir a los judíos y a los prosélitos del judaísmo. Así comenzó, pero muy pronto los pensadores, los intelectuales le llamaron la atención. Le llamaron la atención y él tiene la oportunidad de compartir con ellos. En el mercado, en el ágora, ahí tiene la
oportunidad. Eso despierta el interés de los intelectuales de su tiempo. Entonces nosotros tenemos que, ahora sí vamos con los intelectuales de ese tiempo. Los epicúreos, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué era lo que creían? Para sintetizar y no llevarnos, no tengo la habilidad que tiene el pastor Montelongo, que nos acaba de explicar 15 siglos en 10 minutos. Digo, eso fue lo que vimos, nos explicó 15 siglos en 10 minutos. Yo no tengo esa capacidad. Los epicúreos, básicamente lo que ellos propagaban era el hedonismo, palabra de domingo, ¿verdad? Es la felicidad y el placer. Hay que buscar la felicidad y hay que buscar el placer, eso es lo más importante de esta vida, eso es lo que decían ellos. En cambio, los otros, los estoicos, y podríamos ahí adentrarnos en toda la historia de los estoicos, donde comenzó el estoicismo, pero queremos sintetizar, ¿qué pensaban? Todo está predeterminado, todo desde antes ya está predeterminado. Y él empieza a dialogar con ellos, vamos a decirlo así. Y nosotros nos preguntamos en este momento, ¿y eso a mí qué? ¿Qué me interesa? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve analizar este pasaje? Dijimos, el pasaje está complejo, el pasaje está extraño. Si nosotros analizáramos, tendríamos que analizar idolatría, atributos de Dios, mensaje de salvación. Nosotros tendríamos que justicia de Dios, que vimos parcialmente en la mañana. Son los temas centrales del pasaje que estamos viendo. Entonces vamos a tratar de sintetizar a lo más concreto, uno solo de los temas. No podemos tratar los 4 temas que vienen, bueno, los varios temas que vienen ahí, porque nada más atributos de Dios nos llevaría varias semanas. ¿Qué nos propondríamos cuando nosotros revisamos el pasaje? ¿Qué nos propondríamos hacer? Nosotros nos propondríamos tomar instrucción para mi vida, para mantenernos firmes ante aquellos que necesitan del Señor Jesucristo. Eso es lo que yo tomaría. Espero que ustedes también decidan tomar esto. Nos vamos a encontrar, el Espíritu Santo siempre habla de manera individual a cada uno de nosotros. Nos dice algo relacionado, pero nos agrega algo particular que tenemos que tomar muy atentamente. ¿Qué podríamos decir aquí? Nosotros conocemos a Pablo perfectamente, sabemos quién es Pablo, sabemos qué hacía previamente y qué está haciendo en este momento. Nosotros podríamos recordar en este momento a lanzadores de béisbol ambidiestros, a jugadores de fútbol ambidiestros, a quarterbacks ambidiestros, y diríamos, ¿por qué la mención del ambidiestro? Porque este hombre, a quien nosotros conocemos como Pablo, no podríamos decir, él era un evangelista ambidiestro. ¿Por qué ambidiestro? Porque tanto podía predicar con judaizantes como podía predicar con intelectuales. Entonces, pero esto a nosotros nos sorprende, pero no consideramos por qué lo podía hacer, porque el Espíritu Santo de Dios actuaba en él, porque él dependía del Espíritu Santo de Dios y porque el mensaje es igual para unos y para otros. No hay cambio, por eso está en que él puede cambiar el enfoque sin cambiar el mensaje. Y entonces nosotros nos preguntamos aquí. Este es uno de los pasajes más importantes que hay en Hechos. ¿Por qué es tan importante? Por el tema del mensaje. ¿Cómo conocer al Dios no conocido? En la mañana dijimos algo de eso en la escuela dominical, su maestro lo dijo, su maestro de escuela dominical en el área de los adultos lo dijo. Y déjenme divagar un poquito. ¿Realmente conocemos a Dios? Nosotros contestamos, algunos contestan sí, algunos contestan no.
Mi respuesta para compartírselas a ustedes: yo no conozco a Dios, conozco acerca de Dios. Conocer a Dios tiene que llevarnos mucho, mucho, mucho tiempo para que nosotros podamos decir, ahora sí, ya conozco a Dios. Estamos en una situación parecida a la de los filósofos de Atenas. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva el pasaje. Solamente el pasaje. No vamos a salirnos gran cosa, vamos a procurar centrarnos. Este pasaje nos lleva por 3 pasos para iniciar a conocer a Dios. El primero, reconocer lo que Dios es. Segundo, reconocer quién es Él. Tercero, reconocer lo que Él ha dicho. El primero y el segundo son bastante parecidos, parecieran ser lo mismo. Nos vamos a dar cuenta por los versículos bíblicos que no son exactamente lo mismo. Reconocer lo que Dios es, 22 y 23 de los versículos que hemos leído, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué nos está tratando, qué nos está compartiendo el escritor y Dios mismo? Porque es su palabra aquí, que estos hombres, cualquier ubicación con nosotros es importante, cualquier ajuste hacia nuestras vidas es importante. Estos hombres adoraban a un Dios a quien no conocían, adoraban a un Dios a quien no conocían. Pero esto a nosotros en nuestro tiempo actual nos podría parecer una aberración, nos podría parecer una tontería. ¿Cómo adorar a un Dios a quien no se le conoce? Nosotros tenemos que entender, primero, dieron un buen primer paso: creer que Dios existe. Esto es importante, creer que Dios existe. Si nosotros no creemos que Dios existe, vamos a actuar como si Dios no existiera. Podemos estar aquí, podemos estar hora y media, 2 horas y media, 3 horas y media, pero si en mi corazón Dios no existe, Dios no va a lograr nada en mí. Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La Biblia no nos va a dar argumentos en favor de la existencia de Dios, no da argumentos formales para defender la existencia de Dios. La Biblia inicia afirmando que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí estoy correcto o traigo otra versión? ¿Sí sigue siendo la misma? Ok. Entonces, no comienza tratando de demostrar, te voy a demostrar que existe Dios. No se trata de esto. Nos damos cuenta que la Biblia no va a defender la existencia de Dios, sino que va en otro sentido. Juan 1:18, ¿te lo sabes de memoria, Moy? ¿No te lo sabes de memoria? Bueno, léelo. Uno 18, sí. A Dios nadie le vio jamás. Entonces nos damos cuenta, en relación con lo que contestaban, ¿conoces realmente a Dios? Necesitamos conocer a Jesucristo. A veces, incluso para conocer a Jesucristo, no lo conocemos en su totalidad. Pero nos damos cuenta, estamos hablando de Dios, y yo he respondido, yo no le conozco acerca de Dios, pero conocer a Dios estoy
tomando la decisión de conocer a Dios. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo voy a lograr conocer a Dios? Primero, teniendo conceptos. ¿Cuál es el primer concepto? El conocer a Dios, la existencia de Dios, es un asunto de revelación y de fe. Es un asunto de revelación y fe. Es decir, Dios se da a conocer y yo tengo que confiar en lo que Él da a conocer acerca de Él mismo. Yo tengo que poner mi fe en lo que Él me dice. Pero la fe no se basa en cosas ocultas, en cosas inexistentes. La fe se basa en hechos. La fe es racional y es lógica. Dios nos creó y nos creó con esas capacidades para que nosotros usemos esas capacidades para poder llegar a conocer a Dios, a conocerle a Él mismo. Tenemos evidencia en la Biblia de la existencia de Dios. Tenemos evidencia en la Biblia de que Dios existe. Salmo 19:1. Es la parte que se llama la revelación, que le dicen la revelación natural, ¿verdad? Dicen los libros raros que hay por ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Cuando leemos esto, que nos lo sabemos de memoria, lo cantamos, lo decimos, lo repetimos, aquí no dice que no trata de demostrar la posibilidad de que Dios exista. Existe, y cuando nosotros observamos, lo que nosotros vemos es Dios existe. Tenemos y sabemos, porque algunos son estudiosos aquí, algunos han estudiado y otros están estudiando esas cosas muy profundas del conocimiento secular, y se acuerdan de aquello de la ley de causa-efecto. La ley de causa-efecto viene en la Biblia. Moy, ¿tú que estudias eso? La ley de causa-efecto viene en la Biblia. Pues sí, Hebreos 3:4. Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Eso es lo que está estudiando el joven de la tercera banca, el de la primera banca. ¿Hay alguien más que está estudiando eso? Nomás ustedes dos, ¿verdad? Y vemos eso. La ley de la causa-efecto apareció de la Biblia. No se le ocurrió a un científico extraordinario. Viene del pensamiento de Dios. Viene de ahí. La naturaleza. ¿Qué más encontramos en la naturaleza? Hay evidencia de diseño. La naturaleza tiene un diseño fenomenal. Es particularmente hermoso observar el cielo. En las ciudades hemos dejado de observar el cielo, pero el ver las estrellas, el ver cómo se desplazan, el ver que no chocan unas con otras, es sorprendente. Y terminamos, Dios existe. Los que, ¿dónde están? Allá están atrás, allá está Saúl y su señora esposa. Recordar la célula, el diseño de la célula, la complejidad de la célula, lo más profundo, ir al núcleo, el nucleolo, las mitocondrias, perdón por meter todas esas cosas raras, pero ese no es diseño, fue casualidad, fue una explosión y todo se acomodó. Definitivamente que no. Entonces nos damos cuenta, un plan requiere que haya a alguien que lo hizo. Un programa requiere un programador, un diseño, un diseñador. Y nosotros visualizamos todo esto y nosotros decimos, esto no pudo haber surgido de la nada. Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el oído no oirá,
El que formó el ojo no verá. Entonces estamos ahí. Dios existe. Sin embargo, nosotros a veces nos colocamos en la posición del Salmo 14:1. En muchas ocasiones nosotros nos colocamos en esa posición. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No con nuestras palabras posiblemente, pero con nuestros hechos sí nos colocamos en eso. No existe Dios. Nosotros recordamos Romanos 1:19 al 22. Daniel, Romanos 1:19 al 22. Daniel no, pero vamos a ponerme a mí. Yo podría rechazar la existencia de Dios, pero Dios también habla de mí. Me dijo necio y... Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como yo era el que no entendía, qué duro me dio Daniel, qué duro me dio. Y qué duro me dio Dios. Daniel al leer me dijo necio, bueno, no él nada más estaba leyendo. Pero como yo decidí no creer en Dios, me dijo necio, 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 necio. Y esa necedad en el ámbito espiritual, si se quedara en, perdón por la expresión, ustedes saben que yo no lo conozco, pero aprecio la forma de enseñar del pastor Kevin. Nos diría, eres un menso. Dios es más elegante y dice, necio. ¿Por qué necio? Porque la profundidad de tu necedad llega a esto. Tu vida puede seguir como está, pero si tu vida sigue como está, déjame decirte qué estás haciendo. Estás negando darle la gloria a Dios. Eso es lo que estás haciendo. Y nosotros volvemos y nos decimos, Dios existe y Dios se da a conocer a nosotros, quiere darse a conocer, pero nosotros tenemos que querer conocerlo. Queremos conocerlo, Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Por qué quiere que nosotros les conozcamos? Para que nosotros al conocerle reaccionemos como reaccionaron estos atenienses. Estos atenienses dice, al que vosotros adoráis, versículo 23, los atenienses, sin saber quién era, lo adoraban. Nosotros estamos intentando conocerle, necesitamos adorarle, necesitamos tener devoción hacia él. La devoción es un compromiso del corazón, no es algo externo, no es algo que voy a estar en el templo de tal hora a tal hora y eso muestra mi devoción. No, la devoción es constante, es continua, es afuera, es adentro, es en la casa, es en la parada del camión, es en la farmacia de atrás. No puedo decir el nombre por aquello de que sigan aumentándonos las monedas que nos mandan, no nos mandan ninguna, pero bueno. Siendo más concreto, siendo más bíblico, devoción es esto. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero eso se los dijo a otros. No, a nosotros también nos habló, a nosotros la iglesia también nos habló y nos dijo, te ruego por las misericordias de Dios que tu cuerpo se lo presentes vivo a Él, que tu cuerpo sea un sacrificio para Dios, porque nosotros tenemos que demostrarle a Dios que realmente estamos
teniendo devoción hacia Él, que realmente le adoramos con nuestra vida. Ellos hicieron algo increíble. Ellos, me refiero al otro participante en el diálogo. Él le estaba dando difusión a ese Dios. Al Dios que ellos no conocían, Él le daba difusión. Dice, es a quien yo os anuncio. Es a quien yo os anuncio. Creemos, nos preguntaríamos en este tiempo, ¿creemos en Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Adoramos a Dios? ¿Compartimos a Dios? Nosotros tendríamos que responder. Esto se quedó escrito para reportar capítulos por la mañana del domingo o para vivir una vida diferente. Nosotros tenemos que entender para qué está ese versículo 23. Si alguien tiene un marcador negro, podemos eliminarlo. Si alguien tiene unas tijeras, podemos cortarlo. Y ya no hay conflicto con lo que pasa. De los 3 pasos que dijimos al principio, este es el primero, reconocer lo que Dios es. Dije que entre el primero y el segundo se parecían muchísimo. Reconocer quién es Él. Tendría que ser amplio y amplio y amplio lo que tuviéramos que decir, desde el 24 y hasta el 29. Como no nos leímos todos, los voy a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esta es la parte más amplia de todo el pasaje. Decidí, perdón por haberlo hecho, recortar esta parte. Es domingo por la tarde, después de días y días de intensidad. No podría ampliar cada uno, pero aquí lo que vemos es lo siguiente. Previamente, Dios existe. Eso es lo que dijo, lo que escribió Pablo, inspirado por Dios. Yo existo, dijo Dios. Pablo dijo, Dios existe, ahí se queda. Enseguida, ustedes me pueden conocer. Podemos llegar a conocer a Dios. ¿Necesitamos esforzarnos? Sí, sí necesitamos. Ahora lo describe, pero la descripción está demasiado amplia. Me tardaría un par de horas, porque dice ahí en los versículos, Dios es creador. Y habría que explicar a qué se refiere cuando dice Dios es creador. Sería amplio. ¿Cuánto tiempo desde la eternidad hasta este momento y ha de continuar por la eternidad? Sería una amplitud increíble tratar de entender esto. Dios es gobernador, y no en el concepto que nosotros tenemos de gobernador, sino en el concepto espiritual, sobrenatural, divino. Dios es gobernador, Dios es el que gobierna todas las cosas. Hace un instante decíamos de las estrellas, cómo
Están perfectamente el diseño para que no choquen unas con otras. Dios es dador y vimos ahí a qué se refiere esto. Dios es supervisor y Dios es revelador. Todas estas cosas espero que me den oportunidad en otro momento de analizar cada una de ellas a detalle. Obvio no se puede en una, probablemente en 6 sesiones podríamos revisar brevemente algo de esto. ¿Cómo llega a nosotros? Uno, que Dios existe, estamos seguros. Segundo, las características de Dios. Aquí nada más se mencionan unas cuantas. Aquí está el hermano Armando, él se las recuerda perfectamente. Nos llevaríamos un buen rato viendo eso. Entonces, ¿y a mí qué? ¿A mí qué con eso? Que este es el Dios al que debemos conocer, al que debemos adorar, no solamente de cómo nosotros pensamos que es correcto, sino como para Él le es agradable. Eso es lo que tenemos que buscar, cómo le agrada a Dios que yo le adore, como lo estoy haciendo o hay que corregir algunas cosas. Nosotros no sabemos, pero Dios no nos dejó solos, nos dejó su santa palabra para que nosotros pudiéramos llegar a conocerlo, saber lo que Él quiere. Entonces vimos, Dios existe, Dios tiene cualidades. Aquí se mencionaron solamente unas cuantas, concretamente las que mencionamos fueron 5, unas cuantas, son muchísimas más. Entonces ahí, ¿quién es Él? Y viene como tercer paso de lo que habíamos dicho, ¿qué ha dicho Dios? Tenemos que reconocer lo que Dios ha dicho. Son solo 2 versículos. Son solo 2 versículos, entiendo el cansancio de todos perfectamente. Yo estaba cansado ayer, pero un joven ahí me dijo, vamos a salir. Dijo, pues sí. Yo quería quedarme dormidito, tapadito, con el clima a todo lo que da, pero no, hay que cumplir. Y no con el joven, con Dios. 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Están ahí los filósofos, los intelectuales, los que saben mucho y oyen esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo para ellos! Escuchar lo que está diciendo aquí. Esto no puede estarlo diciendo aquí en Atenas, no nos puede estar mencionando esto. Esto es terrible. Ya, que Dios existe, pues sí, nosotros también reconocemos la existencia de Dios. Tratar de describirlo, no hemos podido describirlo. Necesitamos, aparte de describirlo de lejos, describirlo de cerca. Él es mi Salvador. Él me convenció de que yo tomara la decisión de recibirle en mi vida. Él me convenció. Aquí hay unas palabras, ahorita vamos a esas palabras. Necesitamos, ya entendimos la revelación natural que dicen los libros de esos raros que hay por ahí, que les ponen allá afuera teología quién sabe qué tanto. Eso es revelación natural, es decir, la naturaleza. La naturaleza dice, Dios existe. La revelación especial, se oye todavía más extraño, ¿verdad? Sintetizado, ahí les van 6 meses en el seminario, 100 de calificación. La revelación especial, ¿quieren el 100? Sí, ¿verdad? Jesucristo. La revelación especial es Jesucristo.
Pero nosotros tenemos que ver, Jesucristo es muy simple. Jesucristo es un nombre, Jesucristo es una palabra, Jesucristo es una persona. Necesitamos entender la venida de Cristo a habitar entre nosotros, los seres humanos, provoca un cambio en el trato de Dios para con la humanidad. Es decir, anteriormente a que Jesucristo estuviera con nosotros, yo te trataba así, ahora te voy a tratar de diferente manera. En el pasado, Dios pasó por alto la ignorancia, los tiempos de la ignorancia. En este tiempo no hay salvación sin Jesucristo. No hay salvación sin Jesucristo. 4:12 Hechos de memoria. El que se lo sepa, se lo saben, por favor. Hermano. Sí, correcto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. En el nombre de Jesucristo es en el que nosotros podemos ser salvos. Juan 5:22 al 27. El Padre a nadie juzga. El juicio es dado al Hijo. El juicio es dado al Hijo. Honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no diga que está honrando al Padre. Se acabó. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sublime, perdónenme, pero no se me puede olvidar esos 15 siglos en 10 minutos. Dejemos el neoplatonismo, el aristotelismo, dejemos tantas cosas, que el subjetivismo, porque esas son cosas que son atractivas, son muy elegantes. Para los intelectuales, excelente, esto es lo correcto. Para Dios es simple y sencillo. Jesucristo es salvación. Al que oye, ahí está la oportunidad, al que oye. Y la oportunidad, le decía a alguien aquí en la mañana, creo, ¿no? Ya uno no sabe si lo dijo aquí, lo dijo allá o lo dijo allá. Dios hace acepción de personas. Dice la hermana que no. Otra vez, porque nada más ella dijo, Dios hace acepción de personas. Ya fueron más. Dios hace acepción de personas. Por eso nos da la oportunidad, al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces nosotros nos damos cuenta de eso y nos sorprendemos. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O si vamos a la literalidad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. En Colombia, en Tula, en Venezuela, en Taiwán, en China, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí lo revisamos en nuestro español y nos queda duda. Ahorita vamos a ver una de esas. Lo revisamos en nuestro español y nos queda duda. Vamos a revisarlo en el idioma que se dijo y no hay duda. Le mostraba a alguien un libro de un personaje muy importante. Yo tengo algunos de esos libros. Dije, mira estas líneas. Aquí dice que nosotros no pusimos nuestra voluntad en esto, que Dios nos obligó. Eso es lo que dice aquí. Ahora esto es una traducción de un libro de inglés a español. El inglés y el español todavía se hablan. Y es muy fácil acudir y te das cuenta, bueno, es una traducción de inglés a español, pero no hay palabras que se parezcan de obligar a impulsar. Entendería yo que dijera, Dios nos impulsa.
pero no Dios nos obliga. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está defendiendo el cristianismo y nos damos cuenta que esta defensa es importante. Hay un versículo que a mí me resultó muy especial, el versículo 30, porque tuve que revisar dos palabras ahí, perdón, sí, el 30. Allí dos palabras. En mi Biblia dice en la tercera línea, manda a todos los hombres. Dios tiene derecho de mandar a todos los hombres, definitivamente. Manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué manda que nos arrepintamos? Que no nos puede, como el libro de inglés a español, obligar a que nos arrepintamos. Poder sí puede. Pero luego tuve que ver que uno es verbo indicativo y el otro es infinitivo. Y que el arrepentirse es darle a la persona la oportunidad voluntaria de hacer algo. Ese es el idioma original. Darle la oportunidad a la persona de que tome una decisión. Entonces Dios te considera a ti y me considera a mí. Te invita a ti y lo invita a usted. Poder, sí tiene poder para obligarnos a hacer algo, pero no lo hace. Llama a nosotros a tomar una decisión. Dijimos hace un instante que en Jesucristo tenemos esa oportunidad. ¿Hubo resultados de esa invitación? ¿Hubo resultados de esa invitación? Dijimos que fue una barbaridad lo que dijo ahí. 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Otra vez te vamos a poner atención. Acabas de decir una barbaridad. Nosotros somos los intelectuales, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que podemos catalogar algo como cierto o no cierto. Ese fue uno de ellos. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Y la bendición de este pasaje, más algunos creyeron. ¿Te acuerdas de las brigadas, Diego? Si te acuerdas, no se te va a olvidar. Vamos por uno, vamos por uno. Siempre Dios permitió que más de uno decidiera. Vamos a darle la oportunidad a uno. Y esos que creyeron se juntaron con Pablo. Tenemos que seguir por este camino. Ahorita vimos lo que está sucediendo en Colombia. Esas personas, con todo lo que traen atrás, con todo el pensamiento del pasado, esa ignorancia del pasado, vieron a Jesucristo, oyeron a Jesucristo, iniciaron su conocimiento de Jesucristo y decidieron, eso es lo que yo necesitaba. En mi vida yo necesitaba a esa persona y voy a juntarme con los que creen lo mismo. Y los menciona, los primeros de esos, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hasta este momento nos damos cuenta, nosotros no tenemos capacidad.
Hay gente más conocedora que nosotros. Hay gente más intelectual que nosotros. Hay gente que nos supera por muchísimo más. Pero el mensaje de Pablo era uno. El mensaje de nosotros es también uno. Es el mismo. El resultado no es porque lo presentes bien. El resultado es porque el Espíritu Santo actúa y la persona cree. Esa combinación increíble. Sí, definitivamente. Es un regalo casi, porque nosotros solo tuvimos que hacer una cosa mínima, una cosa ya, que dices, nada más eso tengo que hacer. Me acuerdo mucho de mi señor padre, perdón por meterlo aquí, ¿y a poco nada más eso? Pues aquí dice que nada más tienes que creer. Ya vimos muy por encimita, porque omití uno de los pasos, nada más lo mencioné. 1, Dios existe. 2, Dios tiene características. 3, Dios habló para nuestra salvación. Pablo se encontró con pluralismo religioso. Ayer un joven tocó a una puerta, unos jóvenes tocaron a una puerta y se encontraron con cosas extrañas. ¿Quién sabe de qué nos estarán diciendo? Yo les estoy enseñando la Biblia y no le creen. La han estudiado por 40 años, dicen ellos, y no le creen a lo que han estudiado. Pluralismo religioso, diversidad de las visiones del mundo, personas inteligentes, filósofos, estoicos, epicúreos, el platonismo, el aristotelismo y todas esas cosas que nada más de nombre ya nos ponen a temblar. Con todos esos, inteligentísimas, ¿no? Yo le puse inteligentes acá, aquí estoy diciendo inteligentísimas, pero analfabetas en cuanto a Dios. Él hizo una cosa, habló acerca de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo ahorita? Hablar acerca de Dios. Para algunos va a ser piedra de tropiezo. Para otros, poder de Dios para salvación. ¿Qué voy a hacer? ¿Temer ante los intelectuales? ¿Retraer el mensaje porque saben mucho? ¿Porque tienen mucha capacidad? Porque, y si me preguntan, ¿qué les voy a decir? Tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Que Dios nos dé capacidad para hacer lo mínimo. Hablar, así como habló 2 versículos, nada. 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. De la eternidad de Jesucristo, de la bondad de Jesucristo al hacerse hombre, del sacrificio de Jesucristo por nosotros y del ofrecimiento que tiene Dios para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a continuar con el programa que tenemos en este momento. Señor Dios, gracias porque pudimos ver uno de los 4 mensajes que tú has insertado en este pasaje. Nos entendemos que en ocasiones es difícil tratar de comprender toda la complejidad de tu palabra, tratar de comprenderte a ti en 50, 55 minutos, 1 hora.
Ha habido gente que ha dedicado su vida a iniciar el conocimiento de ti, Señor. Señor, te solicitamos que permitas que nosotros te podamos conocer y que reaccionemos a ese conocimiento con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y hagamos lo que tenemos que hacer ante tu persona, ante tu presencia, ante tu deseo, ante lo que hay en tu corazón. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has estado hablando intensamente en estos días. Señor, que esto no se nos llegue a olvidar, que nosotros podamos decir: necesito más de mi Dios, necesito más de su palabra. Señor, ayúdanos. Somos torpes, somos limitados, pero tú eres Dios y tú puedes hacer que nosotros hagamos grandes cosas, que entendamos grandes cosas. Yo sé, aquí casi en este momento estoy casi completamente seguro de que todos somos creyentes, pero quisiera preguntarte, no está de más. ¿Estás seguro de que si el día de hoy murieras, tu alma estaría eternamente con Jesucristo? ¿Estaría eternamente con Dios el Padre? ¿Estaría en ese lugar que Él ha preparado para los que han creído en Él? Si tú tienes alguna duda, o si tú definitivamente has contestado, no estoy seguro, te quiero pedir una cosa, todos con los ojos cerrados, cabeza inclinada, levanta tu mano para orar por ti. Señor Dios, ahora te queremos pedir, hemos entendido el mensaje, uno de los que están contenidos en este pasaje. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros reconocemos que tú existes. Nosotros reconocemos tus atributos. Nosotros reconocemos lo que has dicho. ¿Qué tenemos que hacer con todo eso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todos esos reconocimientos que te hemos dado? ¿Nos vamos a quedar con ellos o deseas tú que hagamos algo? Quiero pedirte, Señor Dios, en este momento, y es una petición personal, que tú hables a cada uno de mis hermanos aquí. Todos se dan cuenta de que yo soy incapaz, de que yo no tengo habilidad. Yo también me doy cuenta de eso, Señor Dios. Pero te pido que tu Santo Espíritu hable a la vida de cada uno de mis hermanos y hagamos lo que tú nos respondas al preguntarte, ¿qué voy a hacer con lo que tú me enseñaste? Porque fuiste tú el que nos enseñaste, fuiste tú. Nosotros estuvimos presentes, leímos algunas porciones, pero tú nos enseñaste. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a ejecutarlo o vamos a rechazarlo? Dice nuestro folleto desde hace mucho tiempo, la decisión es tuya. Queda de tu lado la decisión. Señor Dios, no nos dejes acomodarnos a nuestros pensamientos. Que tus pensamientos sean los que gobiernen nuestro pensamiento, Señor. Te agradecemos por ello, te solicitamos que nos ayudes y que seamos obedientes en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor.
Te lo pedimos. Amén.